uno elige sentir. Punto Radio 93.1. Punto Radio 93.1. Cuando uno elige sentir. Muy bien, estamos nuevamente en streaming y con un invitado de lujo, mi doctor. Les hablo del doctor Claudio Gustavo Masi, a quienes damos los muy buenos días, y la verdad que es un placer tenerte acá. Comúnmente hacíamos notas en la televisión hace mucho tiempo, después dejamos de hacer las notas en la televisión, quedó en el pasado. Y bueno, tenía ganas de traerte al programa hace un tiempo. Hace un tiempo habíamos hablado y por algún motivo no podías venir. Bueno, después estuviste muy mal este último tiempo. Claro, bueno, buen día a vos, buen día a todos los que nos estén escuchando. Sí, estuvimos charlando varias veces a ver cuándo podía, cuándo no podía, y por distintas razones, entre las cuales la situación de salud, bueno, llegó el día, hoy. Sí, en enero tuve con una cirugía de este año, una cirugía renal, por un tumor renal, así que me hicieron una nefrectomía, tuve un tiempo importante, un mes, para mí es mucho, en recuperación. Después, bueno, ahora estoy bien de eso, estoy en control. Y hace el 6 de octubre estaba en casa tranquilo y... Ya, hace poquito. Ahora, sí. Y bueno, nada, me pareció una angina inestable, un dolor de pecho muy leve, muy chiquitito, un dolor como de garganta y con arritmia, ¿viste? Era la 1 de la tarde de un lunes. Le digo a mi mujer, bueno, no me voy a hacer un electro porque esto no está bien. Y bueno, me fui al hospital a hacerme un electro. Aprovecho a agradecerle a toda la guardia del hospital y a todo el servicio de emergencia y la terapia intensiva del hospital. Bueno, me diagnosticaron, ahí justo apareció un colega amigo también, Pablo Franco, y otros. Bueno, no quiero nombrar todos porque fueron muchos colegas que aparecieron, pero fue el primero. Pues yo estaba entrando a la guardia para hacerme un electro, ¿viste? Cuando aparece Pablo, y le digo, vos te mandó Dios, porque yo a esa hora, 1 de la tarde, necesitaba un cardiólogo, ¿viste? Y dice, vení, voy pasá. Dice, vamos a verte. Y bueno, terminé con una angioplastía en una clínica en otra ciudad. Un cateterismo para que la gente entienda, me colocaron 2 stents. Bueno, estoy bien ahora. En control, pero bien. Modificando algunas conductas saludables, ¿no? Yo por lo general tengo conductas saludables. Estas cirugías últimas que me dijiste acá no se pueden hacer. Ahora, en el momento que me ocurrió, no, todavía no estaba habilitado hemodinamia, si bien lo habían inaugurado, ahora está habilitado, faltaban papeles del ministerio y demás, así que, pero en 20 minutos estuve en una clínica en Junín, y le agradezco también al servicio de la pequeña familia, que fue quien me aceptó, fue todo muy rápido, Hugo. En cuestiones de 2-3 horas yo estaba ya con el tema resuelto, y la verdad que, bueno, nada, hay que escuchar al cuerpo siempre y no automedicarse y demás, porque fue una presentación totalmente atípica. Hablábamos ayer cuando vos me llamaste para venir, incluso en las personas con diabetes, yo no tengo diabetes, pero en las personas con diabetes puede presentarse de esta manera, ¿viste? Un evento cardiovascular. Yo siempre chequeos me he hecho, nunca me había hecho un cateterismo, ¿no? Que el cateterismo, para que se entienda, es te ponen un catéter por la arteria radial, no sé por la femoral, sino, pero generalmente es por la radial, por acá por el cuello, antebrazo, llegan hasta la coronaria, y ahí inyectan un contraste y ven en una película, ¿no?, el corazón, a dónde está la obstrucción de las arterias coronarias. Entonces tenemos 2 arterias, derecha e izquierda. La izquierda se divide en 2 grandes troncos.
bueno, y ahí es donde se ve dónde están las obstrucciones, y en base a eso rápidamente el hemodinamista te pone un stent, que para que se entienda es como un resortecito, Sí. ¿no? Donde se dilata la arteria, se trata de abrir, ¿no? Según la obstrucción que tenga. Los stents se ponen cuando las arterias están obstruidas más del 70%. Yo en mi caso tenía una más del 95% y otra más del 80%. Y otra totalmente tapada, 100%, ¿no? La verdad que sorpresivo fue cuando fue el diagnóstico, porque ya te digo, la presentación fue una arritmia supraventricular, que es una arritmia chiquita, que no me daba demasiado síntomas, y un dolor muy pequeño en el cuello. Claro, pero después que me destaparon, o sea, me hicieron la angioplastía, así se llama, me colocaron los stents, uno se siente mejor. Y claro, ahora retrospectivamente uno puede sospechar, bueno, claro, cuando me cansaba, que por ahí, no sé, me ponía a lavar el auto alguna que otra vez, o hacer algún ejercicio de esfuerzo, comenzaba como a tener cierta fatiga o falta de aire, en cuestiones que no es que me ponía a correr 3 cuadras. Entonces digo, retrospectivamente, viste, hay que ser muy finito a veces en el interrogatorio, uno como médico y del otro lado como paciente, bueno, escucharse un poquito más, porque a veces ese dolor típico, dolor de pecho, que te aparece el dolor cuando vos caminas 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. ¿Cómo es eso de repente de ser médico y estar internado, tener un problema grave y que te están operando, atendiendo, vos lo vas vigilando, eso es decir, Sí. vas teniendo como desconfianza o diciendo esto está bien, esto está mal? Uno, sí, es buena la pregunta, porque uno es, gracias a ser médico, tal vez a veces la ignorancia en algún tema hace que uno deposite la confianza en tu médico, en este caso, Claro. ¿no? Y bueno, vos te dejas guiar. Uno cuando sabe de algo, en este caso de medicina, creo, algo, ¿sí? Cuando vos empezás a sospechar, ya sos un actor entre paciente y médico, no te estás automedicando. Claro. Hay que entregarte a tu médico también, tenés que ser buen paciente, pero digamos como que vos en el fondo también estás escuchando y puedes coincidir o no con lo que están diciendo, y en cierta manera uno, bueno, si está consciente, ¿no? Porque a veces uno puede estar inconsciente, bueno, uno puede opinar, ¿no? En este caso también pude opinar con los médicos que me estaban viendo acá, y decir, bueno, eran disímiles los diagnósticos, porque Claro. no era un diagnóstico de presentación tan clara, así que como es difícil, porque vos te estás en una cama, con suero, con distintos cables, o sea, no estás en el mismo, sos un paciente ahí, pero tenés el conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, está bueno porque eso hizo que yo concurriera a tiempo, y por ahí, si no, el desenlace hubiese sido otro, tal vez. Y por otro lado, cuando te están haciendo el procedimiento, por ejemplo, que acabo de contar, bueno, vos estás sabiendo lo que están haciendo, sabés los riesgos, sabés los pros, los contras, lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Son, viste, momentos que uno trata de manejarlo y entregarse a lo que vos creas, ¿no? Y bueno, y que sea la voluntad de quien sea, ¿no? De quien vos creas, o del médico que está trabajando, o de si vos crees en alguien que ponga y depositas en esas manos toda la confianza, y entregarse, porque hay momentos que hay que entregarse y decir, bueno, no queda otra, esto es así, hay que hacer el procedimiento, con los riesgos que implique, porque es esto o nada. Claro. ¿Es esto o nada? Claro. O sea, como estaba no podía, y bueno, había que hacerlo. Así que no es lo mismo poner un stent programado, donde uno se hace un estudio, que se puede hacer, y bueno, vos tenés que ponerte un stent, 2 stents, bueno. Esto era un estudio de emergencia, que tampoco se sabía bien qué estaba pasando, ¿viste? Estaba infartando, pero había análisis que salían bien, otros que no salían tan bien, o sea, era muy confuso el cuadro. Lo cual, viste, más incertidumbre. Pero bueno, por suerte todo bien. Además venía de una situación, bueno, estoy hablando un poco de mi situación clínica, Claro. pero bueno, no tengo problema, vengo con un solo riñón, ¿no? Entonces, los estudios de cateterismo son contrastados, es decir, a vos te inyectan un contraste que es nefrotóxico, es decir, le hace mal al riñón. Digamos, si lo tenés mucho tiempo dando vuelta en sangre, tenés un tiempo para usarlo y podés generarte un daño en el riñón. Entonces, cuando tenés 2, bueno, tenés 2. Cuando tenés uno solo, lo tenés que cuidar como oro, ¿no? Como en mi caso. Claro. Entonces,
El tipo me dice, el hemodinamista, el médico me dice, tenemos que jugar con los tiempos porque tengo que ponerte 2 stents, no 1. Si es posible 3, pero bueno, con 2 estamos. Y tenemos el tiempo ahí justito por el tema del riñón. Del riñón. ¿Viste? Así que bueno, gracias a Dios todo salió bastante bien, hubo un pequeño deterioro de la función renal, pero muy, muy esperable. Así que nada que no me permita seguir haciendo la vida que venía haciendo, con los extremos cuidados que venía haciendo. Así que bueno, es difícil, que vos me preguntabas, ¿cómo es esto de ser mi paciente? Y es difícil. Es difícil, la primera parte es más fácil porque es el diagnóstico, después en el tratamiento vos sabés todo lo que se puede llegar a venir. Los pros, los contras, lo que puede pasar, lo que no puede pasar. A veces la ignorancia del tema, ¿viste? Vos te aferrás a algo, a una fe, todo va a andar bien. Pues eso también lo tenés, pero también tenés el conocimiento de que, bueno, por más fe que vos tengas, tenés que saber que puedo pasar lo otro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, eso es difícil a veces. Bueno, afortunadamente estás bien. Afortunadamente estoy bien. Te quería preguntar sobre un tema del cual sabes bastante. Creo que es tu especialidad, de esa enfermedad que cada vez crece más y es tan silenciosa como la diabetes. Tal cual. Viste muy bien, una enfermedad silenciosa, eso me gustó. La diabetes es una enfermedad crónica, una de las famosas enfermedades crónicas no transmisibles, así le llamamos, como la hipertensión y el aumento del colesterol, la dislipemia. La diabetes se caracteriza por tener la glucosa o el nivel de azúcar en sangre por arriba de los valores normales, ¿no? Por alguna deficiencia, ya sea en el glucosa, para que se entienda, es la fuente de energía, la nafta de la célula, ¿sí? La fuente de energía principal de las células. Y hay órganos que son glucosa dependientes, o sea, solamente se alimentan de glucosa, como el cerebro, por ejemplo. Entonces, pero claro, el azúcar o la glucosa debe estar adentro de la célula, no fuera de la célula, en el torrente circulatorio. El problema de la diabetes radica ahí, en que se acumula sangre en el torrente circulatorio porque hay algún problema X, ya sea falta de producción de insulina, déficit de producción de insulina, una insulina de mala calidad, error en la recepción entre la insulina y el receptor celular. La insulina es una hormona que segrega el páncreas que hace que el azúcar entre dentro de la célula. Entonces, cuando se aparecen todos estos mecanismos, el azúcar, en vez de entrar dentro de la célula donde tiene que estar y convertirse en energía celular, se empieza a acumular en la sangre, ¿no? Cuando uno no está compensado. Y esa hiperglucemia, ese aumento de azúcar en sangre, va lesionando esas tuberías que tenemos adentro del cuerpo, que son las arterias y las venas, básicamente las arterias, primero las pequeñas arterias, después las grandes arterias, según la arteria que lesione, el órgano que lesione va lesionando distintos órganos, ¿no? Por eso siempre decimos, bueno, las pequeñas arterias siempre se ponen un fondo de ojo porque puede lesionar la vista, claro, puede entrar los riñones, las extremidades, todas las arterias del cuerpo se lastiman cuando se enferman, cuando una diabetes no está bien diagnosticada, o no está bien tratada, o no está bien controlada. Ahora, la diabetes, uno si no se hace ningún tipo de análisis, no se entera de nada, ¿o sí? Bueno, viste que hoy hablábamos del conocimiento y desconocimiento. Sí. Se hacen siempre campañas. El 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, siempre se hacen campañas mundiales. Sí, pero viste que a veces la gente desconoce. Sí, bueno, sí, vos fijate que casi el 13% de la población en Argentina tiene diabetes, de las cuales la mitad que padece esa enfermedad no lo sabe. Por eso siempre incitamos que la gente se haga chequeos médicos, porque con el solo análisis de una glucemia, una glucosa en un chequeo, o en un médico clínico cualquiera, tu médico de cabecera, generalista, lo que sea, te dice, hacemos un control. Bueno, ahí está la diabetes. También. Bueno, vos me hiciste hacer el control, yo no tenía ni idea, y cuando me dijiste tenés diabetes me quería morir. Porque me parecía, dije, ¿cómo yo puedo ir? ¿Por qué? Claro, porque bueno, al principio vos dijiste, es una enfermedad silenciosa. Si vos no te diste cuenta, algunos, a ver, cuando ya hace mucho tiempo, algunos tienen, hay distintos tipos de diabetes, estamos hablando de diabetes en general, ahora discrimino en 2 o 3 grupos, pero tiene síntomas a veces. Cuando la glucosa está muy alta, el azúcar está muy alta en sangre, por ahí los síntomas clásicos son orinar mucho,
Porque el riñón o los riñones se saturan, tienen un umbral de saturación de 180 miligramos por decilitro de sangre, entonces, digamos, cuando supera esos 180, el riñón es como que la compuerta ya no la puede sostener el azúcar y lo deja pasar el azúcar o la glucosa y con eso deja pasar agua, ¿no? Entonces tiene una, llamamos poliuria, el paciente orina. Muchas veces le llegan pacientes incluso derivados por el urólogo, o el paciente que lo primero que hace varón, va al urólogo, digo, tiene problema de próstata, ¿no? No, estoy orinando un montón, hay algo que está pasando con la próstata está normal o está... Y no, tiene diabetes. Entonces, poliuria, orinar mucha cantidad, levantarte 5 veces a la noche a orinar, ojo, ¿viste? Es un síntoma. Mujeres y varones estoy hablando, ¿no? Sed, tener mucha sed, lo mismo. Tener el azúcar alto, orinas mucho, por ende, tenés mucha sed. Y en algunos pacientes, que son insulinopénicos sobre todo, es decir, que tienen la insulina baja, comienzan a tener mucho apetito. ¿Y por qué? Porque al tener insulina baja se empiezan a... El cuerpo, de alguna manera, yo te dije al principio, el cerebro necesita glucosa. Entonces, si no se la da el cuerpo, la tiene que fabricar el mismo cuerpo. Entonces, a través de distintos mecanismos, no voy a ser muy científico en esto, porque si no se complica para explicarlo a la gente que no tiene idea de esto. Y si alguien tiene idea y me lo quiere, yo se lo mando, no hay problema. Pero a través de la grasa del cuerpo, de la grasa acumulada en el cuerpo, se sintetiza glucosa. Eso tiene un costo, ¿no? Porque también hay la lipólisis o la degradación de la grasa, también hace, además de glicerol, que es el sustrato para hacer glucosa endógena, también fabrica ácidos grasos, y esos ácidos grasos son tóxicos para el cuerpo. Entonces el paciente de mes, ¿qué pasa? Baja de peso. Un paciente que come y baja de peso, entre muchas enfermedades puede haber diabetes. Un paciente que orina mucho, un paciente que toma mucha sed y que empieza a bajar de peso, es la 3P, digo yo, polidipsia, digo yo no, se dice, ¿no? Famosas 3P. Polidipsia, mucha sed, poliuria, orinar mucho, y polifagia, comer mucho. Entonces, al tener estos 3 síntomas es como bastante digamos, sugestivo de que vos podés tener un... Sí, alertas. Claro, exactamente. Eso puede ser la famosa tríada, pero puede ser silenciosa, como vos decís, y no tener demasiados síntomas o pasar medio desapercibidos y tener una diabetes. Tenemos que diferenciar lo que es diabetes 1, de diabetes 2, diabetes gestacional y otro tipo de diabetes. La diabetes que hablamos, que es la más frecuente de todas, se lleva el 95%, más del 90%, el 25% de los casos, es la diabetes tipo 2, que es la que estuve hablando hasta recién. La diabetes tipo 1 es aquello que ya el páncreas, o sea, en los chicos... Es la que se dice dependiente. Claro, a ver, la diabetes tipo 1, o juvenil se decía antes, se da generalmente en los niños, pueden ser meses de vida, mira. O sea, hay un pico a los 6 a 1 año de vida, hay otro pico alrededor de los 5 o 6 años de vida, y después hay un pico a la adolescencia, ¿sí? Pero puede darse en cualquier momento de la edad de un chico, en donde por X motivo, generalmente autoinmunitario o no, el páncreas, la célula beta del páncreas, que es la que produce insulina, deja de sintetizar insulina, o sea, no hay más insulina, ese chico no tiene más insulina, debuta sin insulina. Y bueno, realmente es una situación compleja, porque imagínate un chico, ¿no? Donde hay que, sí o sí, hay que inyectarle insulina o darle insulina, porque es el único tratamiento que hay, ¿no? O sea, no la sintetiza él, se la tenemos que dar de afuera. Es una situación compleja, a veces grave, pero totalmente tratable. Pasa que el diagnóstico al principio es un masazo. Imagínate un hijo de 3 años, 5 años, donde vos, papá, pasás a ser el páncreas de tu hijo, ¿no? Y después ese hijo va a llegar a la adolescencia y va a tener que explicarle, en un momento va a ser adulto, claro. Se va a tener que aprender de su enfermedad crónica. Hasta el momento no hay otra opción. Y después tenemos, esa sería la diabetes tipo 1, que es un porcentaje mucho menor, no es la típica que se da en esa gran masa de gente. Y después tenemos la diabetes gestacional, la diabetes que se da en la gesta, ¿no? En las embarazadas. Es muy común que después de la semana entre la semana 24 y 28 se haga la famosa curva, ¿no? Esa es la curvita esa del azúcar que te dan para tomar el tecito, ¿no? Es un test que se hace con 75 gramos de glucosa, donde a las mujeres embarazadas durante 2 horas
van en ayuna, le sacan sangre, le hacen tomar el té y a las 2 horas, sin moverse ahí en el laboratorio, sin comer, sin moverse, sin demás, le vuelven a sacar. Y ahí es donde se diagnostica diabetes gestacional, que generalmente termina con la gesta, ¿no? Y eso se produce porque hay una hormona que se produce en la placenta, que solamente la placenta está cuando la mujer está embarazada, y se trata del embarazo. Pero es una diabetes solo que se da en las mujeres embarazadas, en algunas mujeres que se predisponen, no en todas. Así que, y después hay otros tipos de diabetes mucho más raras, que bueno, diabetes LADA, diabetes MODY, son distintas tipos de diabetes muchísimo menos frecuentes, que por ahí no vale mucho. Hacer más hincapié en esto que vos decías, que a mí me gustó, de la enfermedad silenciosa. La diabetes tipo 2 es totalmente, se puede prevenir, porque la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Vos te agarró la diabetes tipo 1 en un chico autoinmunitario y es muy poco, hay investigación, se puede hacer, hay mucha investigación acá en diabetes tipo 1, pero a la hora de los bifes, ahora actualmente, hoy en Chacabuco, es imposible decir este chico va a tener diabetes o no va a tener diabetes. Es decir, hay mucho de investigación, se está tratando de avanzar mucho en esto, pero no quiero crear falsas expectativas para prevenir y ver este pibe puede tener o no, claro, dadas las condiciones de una familia con muchos diabéticos, de tener diabetes o no tipo 1. Pero la diabetes tipo 2 sí se sabe mucho, se asocia con el sedentarismo, se asocia con la obesidad. La obesidad y la diabetes son primas hermanas. Y eso tiene una razón muy simple de ser. La obesidad, el acúmulo de célula grasa en el cuerpo, produce sustancias tóxicas en el cuerpo, entre las cuales hay una que se interpondría entre la acción de la insulina y el receptor, ¿no? Es como que la molesta a la insulina. Viene la insulina, se une al receptor para que pueda entrar el azúcar y en el medio se pone una sustancia que la molesta, ¿no? Es como si entre la llave y la cerradura hubiera algo, ¿no? Entonces, eso ocurre en la obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Primero aumenta la cantidad de insulina para tratar de vencer ese estorbo que produce la obesidad y después llega para un momento en que eso ya no tiene una hiperinsulinemia por lo general y después, bueno, la persona desarrolla diabetes. Entonces, claramente, el tema es que esa persona que una vez que hizo diabetes, es diabetes para toda la vida. Claro. Puede remitir la diabetes, no se cura. La diabetes tipo 2 no se cura. Pero puede remitir, por ejemplo, muchas personas que son hiperobesas o que tienen una obesidad mórbida y bajan de peso, ya sea por motu propio, por un plan alimentario adecuado, que sería lo ideal, que siempre tienen que estar, o por algún método, ya sea quirúrgico o no, que bajen de peso. La diabetes en muchos pacientes se les remite cuando van a hacer su control. Dicen, no, pero yo lo tenía con insulina, lo tenía con esta pastilla, un montón de medicamentos y no lo podía controlar, tenía azúcar por arriba de 200, que es alta, ¿no? Y bueno, cuando bajan de peso, empiezan a tener un peso normal para su altura y su edad, vos le vas empezando a quitar medicamentos y ahora ese paciente vuelve a engordar y la diabetes vuelve a ocurrir. Ya, puede remitir, pero no curar. Claro. No sé si me explico. Claro. Ahora hay cosas como las que vos estás contando que sobre la diabetes, a lo que uno puede llegar. Ceguera, puede llegar que le amputen una pierna o las dos, creo que algunas otras cosas más y hasta la muerte. Esas son las complicaciones, digamos, que todo el mundo tiene en la cabeza, son las complicaciones crónicas más temidas que vos estás contando. ¿Sí? La ceguera, la insuficiencia renal, la amputación, que no son tampoco tan infrecuentes. 3 de cada 3 diabéticos uno termina amputado si no está bien controlado. O sea, la frecuencia es alta de una amputación del miembro. Y tiene que ver con la falta de cuidado, ¿no? Muchas veces con la falta de cuidado, con la falta de control, digo, ¿no? Porque como es una enfermedad crónica, o sea, no tiene cura, dije, tener la constancia de cuidarse el resto de tu vida, y bueno, tiene que ver muchas veces con esto, ¿no? Que vos, por un momento, tenés ganas de estar contigo, por un momento te da todo el diablo y decís, no me cuido por 2 años, 1 año, lo que sea, y cuando te querés cuidar, bueno, yo todos esos 2 o 3 años la hizo estragos. Entonces, nunca hay que bajar la guardia con esta enfermedad. Por el momento menos pensado, y cuando llegas ya con la complicación ya está y a veces son irreversibles, como la que acabaste de decir. Y para evitar o retrasar lo máximo posible, pues también es eso, hay que decir la verdad.
vos tenés a los 30 años un diagnóstico de diabetes, se supone que tenés, no sé, 50 años por delante de expectativa de vida o más, pero también de diabetes. Es una enfermedad, se vuelve una enfermedad larga, ¿no? Entonces eso también tiene que ver. Los años de diabetes o de antigüedad diabética que vos tenés. Y por otro es cuánto de esos años vos tuviste bien controlado, cuánto tuviste los niveles de glucemia lo más estables posible, para que no ocurran esas complicaciones crónicas que vos acabaste de nombrar. Además de las complicaciones agudas, ¿no? De los comas diabéticos, la gente lo conoce así, como cetoacidosis o comas hiperesmolares, que son cuando el azúcar se sube muy de golpe o también se baja de golpe. Claro. A veces con algunos tratamientos, no con todos, se pusen hipoglucemias, que son bajones de azúcar por debajo de lo normal, que a veces pueden llegar a ser un coma, incluso hasta la muerte del paciente. Así que es una enfermedad bastante compleja porque necesita una educación. La persona con diabetes necesita una instrucción y una educación permanente, y según el nivel de instrucción que tenga la otra persona, vos vas llegando hasta un punto y tiene que ir no solamente dándole las indicaciones, ir explicándole la enfermedad, sino cómo se tiene que ir. Imagínate que yo todo decirle de una a un paciente, por más instrucción que sea, es un masazo. Sí, dijiste, sí. que dijiste diabetes, me quedé así, bueno, imagínate, ya le está dando una noticia y encima ahí ya bloqueó el teléfono. Sí. Él bloqueó el teléfono, el paciente, Sí. la persona. Entonces, vos lo vas viendo, según cómo estás solo, está acompañado, y ahí vas avanzando después en explicarle, en tratar de que ese paciente vaya entendiendo de a poquito de qué se trata la enfermedad. Bueno, eso es una cosa de que se va dando entre el médico y el paciente, hasta dónde llego, hasta dónde le doy la información, hasta dónde ese paciente me va a escuchar, ¿no? Y va a entender lo que le estoy diciendo. El paciente tiene derecho a saber todo, por supuesto, pero no tiene tampoco de ser un sincericidio el que uno va, le digo, le vomito todo el primer día, ese paciente llega a la esquina y se quiere morir. Claro. Entonces, vamos despacio, vos vas viendo. El éxito un poco radica también en eso, ¿no? En que el paciente tenga confianza con el médico vaya entablando una relación con el paciente, y también el entorno que tenga el paciente, ¿no? Ver si el paciente vive solo, está en pareja, no está en pareja, qué edad tiene, con quién vive, cómo come, en qué ámbito social se maneja. Todo tiene que ver a la hora del tratamiento incluso, ¿viste? No todo, lamentablemente, y más en este momento, pueden acceder a todo tipo de tratamiento, ¿no? Los tratamientos a veces son bastante costosos. No la tira reactiva famosa que todo el mundo conoce, vale fortuna. Sí. Hay gente que la necesita y hoy en día no hay un Estado nacional muy presente con eso. Y el tema del insulino dependiente que tiene que tener. Eso, ahí es donde, pobre los pacientes. ¿Cuándo llega uno a ser insulino dependiente? Bueno, los pacientes diabéticos tipo 1 de entrada, Sí. dije al principio, porque ya no tienen insulina, o en los pacientes tipo 2, que llega un momento que el páncreas se agota, lleva X cantidad de tiempo, o por algún motivo el páncreas se agota la célula beta y comienza a ser insulino requiriente, sería en este caso. Bueno, ahí ya necesitas también, se va complejizando, porque necesitas un sensor, necesitas tiras. Hay este tipo de monitoreo. El más básico es el pincharse el dedito y mirarlo. Sí, que ya es, ese que uso yo, sí. Claro. Después tener otros sensores, el monitoreo continuo, que ya son un sensor. O sea, se hemos modernizado muchísimo de todo lo que es la diabetes, los tratamientos, los monitoreos y demás. Pero también se ha complejizado el tema económico. ¿Viste? Si vos no tenés una cobertura social muy buena, o no tenés. Vos en primer mundo, a veces cuando vas a algún congreso, cuando vas a un lugar, ves cómo manejan en otros lugares del mundo la diabetes, cómo la manejamos acá o en otros lugares de países subdesarrollados, porque hay que decirlo, la verdad, es difícil, ¿viste? Es difícil, son realidades totalmente distintas. Conseguir un sensor en un lugar en Estados Unidos no es lo mismo conseguirlo en Argentina. Claro. ¿No? Y no estoy hablando bien de Estados Unidos, pero el sistema sanitario... Seguro. ¿No? Lo mismo que las insulinas, lo mismo que los tratamientos y demás, son muy costosos en diabetes. Son muy costosos. Pero bueno, ante la nada existen programas estatales, incluso provinciales, como el PRODIABA, programa de diabetes de la provincia de Buenos Aires, que en este hospital funciona, mal, bien, con déficit, pero hasta ahora funciona, ¿no? Entonces cuando hablan del Estado presente, bueno, ahí está el Estado garantizando que aquel paciente que no tiene ninguna cobertura social, obra social, no tiene, bueno, por lo menos esto, lo básico se le va a garantizar, ¿no? Y entonces cuando
Pero bueno, si tiene obra social, también hacer 3 millones de trámites a los pacientes para que bueno, logren tener su tratamiento. Se hace, yo escribo, si hay que escribir 20 veces, hacemos la historia clínica y después bueno, los pacientes tienen acceso al tratamiento. Gustavo, muy informativo y muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Lo previo a eso que te pasó, de repente de ser doctor a ser paciente y todo eso que se mueve dentro, y por otra parte toda esta información tan valiosa de la diabetes que es buena llevarla y refrescarla, porque la verdad hay mucha gente que no sabe. Sí, te agradezco el espacio, porque la verdad que es así. Cuanto más se hable de una enfermedad, más conocimiento, uno escuchó, le dijo al otro. Claro. Es un poco la persistencia de hablar de una enfermedad tan frecuente como esta, está buenísima. Bueno, aprovecho el espacio que me das para saludarlo a vos, a Augusto, a toda la familia de esta radio y a todos los oyentes. Que tengan una feliz Navidad. Los que somos católicos, bueno, tenemos que no, y que espere a Papá Noel y que lo vivan en familia y alegría. Nosotros esperando el nacimiento de Cristo, y los que no son católicos esperando a Papá Noel, su regalito y estar en familia, con amor, con paciencia, con tolerancia, que son cosas que tenemos que analizar en este fin de año, que el calor, la bruma, todo el diciembre, todo un mes complicado. Y renovarnos la energía para que el año que viene sea un año próspero y fructífero para todos. Igualmente, gracias. Gracias. Pasaba el doctor Gustavo Massi. Punto Radio 93.1. Punto Radio 93.1. Cuando uno elige sentir.